yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Josué en el capítulo 1. Y mientras usted llega al libro de Josué, me gozo de verles, me gozo de que estén aquí y que sean mujeres esforzadas y valientes. Ahorita usted va a ver esto, que usted se está esforzando en buscar el rostro de Dios, en buscar su palabra, el recibir la palabra de Dios para su vida. Y bueno, vamos a ver el capítulo 1, pero quiero darle una referencia antes de comenzar el capítulo 1. Y yo le pido que traiga con qué anotar y y tome nota del tema y de los temas que vamos a estar viendo. Bueno, pues antes de comenzar en el libro de Josué, quiero hacer referencia que pues antes de que Dios llamara a Josué, pues sabemos que Josué fue discípulo de Moisés, ¿sí? No porque Moisés lo jalara a trabajar con él o lo llamara a la obra de Dios, porque todos sabemos que cuando Dios escoge a alguien para que le siga o le sirva, ¿verdad? Tiene que ser de voluntad, tiene que ser por amor a Dios y a su obra. Pero antes de que Josué comenzara el trabajo o la comisión que Dios le estaba dando, pues murió Moisés, ¿sí? Y me llama la atención en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 9, dice, a ver, vamos a leerlo desde 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. ¿Sí? Sabemos que Josué anduvo con Moisés en todo lo que Moisés le mandó a hacer. Dios, ¿verdad? Dios le dio a Moisés estatutos, mandamientos, le dio leyes, le dio todo lo que está escrito en el libro de la ley, ¿sí? Y es importante esto porque Dios tuvo comunión con Moisés y Moisés recibió prácticamente la palabra de Dios, y fue Moisés quien escribió. En un principio fue por ejemplo, sabemos que los mandamientos fue en unas piedras, escrito por el dedo de Dios. Pero también Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo enseñar al pueblo a acercarse a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Pero aquí en el libro de Josué vemos que se titula Preparativos para la conquista, ¿sí? Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, vemos en el primer versículo donde Dios le habló a Josué, ¿verdad? En el segundo versículo, Dios le habla a Josué. Ya había muerto Moisés, pero Dios le habla a Josué. Mire que cuando Moisés vivía, Dios le hablaba cara a cara y le daba instrucciones a Moisés. Una vez que Moisés murió y pasaron los días de luto, vemos en lo que leímos en los versículos anteriores, ¿sí? En el capítulo 34 de Deuteronomio, que hasta que murió Moisés y le lloraron, o sea, hicieron 30 días de luto. ¿Por qué me regreso? Porque quiero decirle que Dios, cuando comienza su obra en una persona, ¿sí? Él
el Señor tiene planes, el Señor tiene proyectos y se los da a conocer a Moisés. Con Moisés tuvo una relación de amistad, de amor, de comunión. Dios encontró en Moisés un hombre manso, porque lo vemos en las Escrituras, y Dios le contaba a Moisés lo que él quería hacer y por eso le dio mandamientos, enseñanzas, estatutos, y le dio todo lo que es la ley, el libro de la ley, ¿sí? Y una vez que él muere, pues él se acercó a Josué y le habló. Aquí vemos en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, le dice a Josué, levántate tú y el pueblo. ¿Y qué le dice? Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Porque recordemos que Dios le había prometido a Moisés que les iba a dar la tierra prometida. Algo que toca mi corazón es que antes de morir Moisés conocía que el plan de Dios era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero hubo una situación atrás donde Dios dijo, no, tú no vas a pasar, tú vas a llegar hasta aquí, y le mostró la tierra, ahí donde murió Moisés, ¿sí? Allí Dios le mostró que viera con sus ojos. En el 34:4 le dijo, dice así, le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y justo cuando Moisés vio la tierra, quiero que usted se imagine, Moisés alcanzó a llegar en un punto, y yo creo que era un lugar alto, para que pudiera ver esa tierra que Dios le había prometido al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero dijo Dios, no, tú no vas a pasar allá, la vas a ver, mas no vas a llegar a ese lugar. Y murió allí Moisés, ¿sí? Y bueno, yo me pongo a pensar, cuando Dios tiene propósitos, Dios puede usar nuestra vida, ¿sí? Y nosotros vamos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios y a cumplir con los mandamientos, con las leyes, con los estatutos que Él nos ha marcado. Pero si Dios no termina la obra que Él tiene planeado para el pueblo de Dios, Él va a usar a personas que están cerca. Y en este caso llamó a Josué, porque Josué, yo lo recuerdo leyendo las Escrituras más atrás, ¿sí? Que él se acercó a Moisés a ayudar, a estar en los donde había guerra, y ahí estaba Josué pegadito con Moisés. Y era siervo de Moisés sin que Moisés lo llamara, sin que Moisés le diera o le dijera, tú ve a hacer esto y tú ve a hacer aquello, ¿verdad? Él estaba ahí pegadito, pegadito. Si usted busca en las Escrituras, usted va a encontrar que Moisés tenía como ayudante, como siervo a Josué. Y yo veo en las Escrituras que Moisés, usted se acuerda que él dijo, no, pues soy tardo para hablar, medio lento para decir las cosas y pensar y decir las cosas. Y por eso Dios le puso a Aarón como ayudante en la cuestión de hablar, de comunicar al pueblo lo que Dios le estaba enseñando, lo que Dios le estaba dando. Pero Josué era un servidor, Josué era una persona que estaba ahí al pendiente de lo que había que hacer. Y no es que le diera órdenes, sino que él hacía lo que estaba a su mano hacer. Y dice, yo en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios les dijo
que todo ese territorio, desde donde salieron hasta donde llegaron, esa era la tierra que Dios les había prometido dar. Esa era la meta, ese era el plan. Recordamos que Moisés sacó al pueblo de Egipto, pasaron por muchas situaciones de oposición, tuvieron que derrotar al enemigo, tuvieron que pasar por tiempos difíciles, por tiempos de prueba, mas ellos llegaron hasta ese lugar. Y fíjese en el versículo 5 lo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. ¿Sí? ¿Y cuántas se han dado cuenta que cuando Dios te dice algo como esto, nadie te podrá hacer frente? Quiere decir que iba a haber oposición, quiere decir que iba a haber problemas. En el tiempo de ellos sabían que iban a enfrentar a un enemigo, ¿sí? Usted sabe que ellos peleaban a espada, que ellos iban a pelear en contra de un adversario, un pueblo enemigo, iban a tener enemigos, que iban a tener obstáculos, que iban a tener oposición, pero Dios promete, dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Le estaba dando aliento, le estaba diciendo, vas a tener oposición, vas a tener problemas, vas a tener guerra, vas a tener, ¿verdad? Cuando le dice, nadie te podrá hacer frente, o sea, nadie va a poder contigo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y le dice aquí, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni desampararé, perdón. Y cuando Dios le da palabra de aliento a Josué es porque estaba preparando en él su corazón, un corazón de siervo, un corazón de una persona que iba a continuar con la obra y con el plan que Dios se había propuesto terminar quizás en la vida de Moisés. Pero ocurrieron cosas y tú y yo tenemos que aplicar lo que leemos en la palabra a nuestra vida. Tú y yo en muchas ocasiones vamos a tener obstáculos, vamos a tener problemas, vamos a tener tribulación, vamos a tener enemigo. ¿Tenemos enemigo? Claro que sí, el enemigo va a buscar que tú te apartes de Dios, que tú no creas en el Señor, que tú te sientas sola y desamparada, que tú sientas que no, ya no es posible continuar. ¿Cuántas se han sentido en momentos que ya no pueden? Yo me he sentido así, que oro, que pido y que como que no me escucha el Señor, pero Dios nos escucha. Quiero decirte que así como Dios le dice a Josué, nunca te dejaré, nunca te desampararé, Dios promete estar con nosotros, como lo dice en Hebreos 13, 5 al 6, dice, no vivan preocupados por tener más dinero, porque la preocupación, ¿sí?, de que me puede faltar algo, y muchas de las cosas que nos faltan están concentradas en el dinero. Dice, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en su palabra, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que Dios dice en su palabra. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda, ¿sí? Y bueno, aquí lo vemos en otra versión, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Así como Dios le está diciendo a Josué, nunca te dejaré, ni te desampararé, le estaba dando aliento, le estaba diciendo, no te preocupes, que nadie te podrá hacer daño, ¿sí? Y vaya que en ese tiempo era importante esta palabra, porque salían y peleaban a espada, ¿verdad? Y en las guerras en contra del enemigo moría mucha gente. Ellos mismos, los siervos de Dios, podían morir, como lo vemos en la Escritura. Hoy en día
nuestra muerte podría ser a lo mejor no física, pero sí espiritual, que es lo que busca el enemigo. Que tú te desanimes, que tú te sientas que Dios no te defiende, que tú sientas que Dios no te escucha, o que pienses que he pedido tanto, pero Dios no me ha contestado. Tengo problemas, pero Dios no me escucha. Y puede ser que digas, estoy desamparada, no hay quien me ayude. ¿Sí? Y por ahí en algún lugar dice, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y no va a ser el Chavo del Ocho, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que va a hacer las cosas en su momento oportuno, de la manera como Él debe de hacer las cosas, como Él quiere que se hagan las cosas. Sí, no como nosotros queremos, porque muchas de las veces creemos que va a ser como nosotros queremos, ¿verdad, hermana Irma? Entonces Dios lo va a hacer. Lo que el enemigo busca es que tú y yo bajemos la guardia, dejemos de orar y nos desalentemos, ¿sí? Nosotros, los creyentes, oramos y perseveramos pidiéndole al Señor lo que necesitamos, y como dice la palabra, pedid y se os dará. Y no vamos a dejar de pedir hasta que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos estar firmes. Dice en el versículo 6 de Josué 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré, subráyeme la palabra juré, a sus padres que la daría a ellos. Dios no es un hombre que mienta, ni que se arrepienta, ¿verdad? De lo que Él está jurando. Cuando Él jura, Él va a prometer. Pocas veces en la Biblia he encontrado esta palabra, juramento, ¿sí? Que jure, pero recuerde que Dios es Dios y es un Dios de palabra, ¿sí? Que cumple lo que promete. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Aquí Él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y lo que me llama la atención es que en el siguiente versículo vuelve a decir esto, solamente, diga conmigo, solamente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y aquí me quiero parar. Fíjese, le dice, solamente esfuérzate. Nosotros cada día, aunque las cosas pinten que no van bien, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes. Porque va a venir alguien a decirte, es que tú esto y esto y esto, ¿verdad? Y Dios dice, solamente esfuérzate. ¿Por qué lo vuelve a decir en el siguiente versículo? Porque Dios lo único que busca en nosotros es que hagamos un esfuerzo. Fíjese, nosotros a lo mejor le pedimos al Señor en oración, Señor, toca a mi esposo, que se arrepienta, que te conozca, que te busque, ¿verdad? O los hijos, o la nuera, o los nietos, ¿verdad? Todas estamos, estoy segura, orando por alguien de nuestra familia, ¿sí o no? Dígame, si alguien, a ver, alguien de aquí, a ver, levante la mano, ¿alguien de aquí no está orando por su familia porque no está batallando? Levante su mano la que no está batallando con su familia. Miren, ¿se da cuenta? Todos estamos orando por un esposo, por unos hijos, a lo mejor por unos nietos, o por los papás, o por un ser querido, ¿verdad? Porque puede ser un papá, una tía, un primo, un familiar, o un hermano de la congregación. Todas tenemos motivos para orar. Y el enemigo va a buscar que tú y yo nos desalentemos. Y que nosotros digamos, no, es que Dios no me escucha. Quiero que sepa que cuando estaba estudiando esta palabra, Dios me habló así. Yo tenía otro tema para hoy, para compartir. Y yo soñé el versículo de Josué 1:8, que es a donde yo quiero llegar. Y
Y Dios me dijo, quiero que profundices en esta palabra y la enseñes. Y ¿sabe qué? Dios me habló a mí primero antes que a usted. Yo le estoy compartiendo esta palabra. Pero porque muchas de las veces yo tengo una oración de hace tiempo. Y cuando uno se desalienta, uno suelta la oración. ¿Sí o no? Y luego como que otra vez medio la agarramos y seguimos orando. Y agarramos una fuerza para seguir orando. Pero luego no pasa aún nada. Eso es lo que nosotros creemos. Y soltamos la oración. ¿Cuántas les pasa lo que a mí? Miren, la mayoría. ¿Sabe por qué? Por algo Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Porque tomar la oración que tú y yo le estamos pidiendo al Señor por alguien, cansa. En primer lugar, cansa. En segundo lugar, desanima. Y en tercer lugar, ¿qué? Ya no sabes ni cómo hacerlo o cómo pedirle. Tú dices, Señor, ya te he pedido de una forma y de la otra. Ya no sé cómo pedirte, ya no sé cómo orar. Ya me cansé, ya me fastidié, ya me enojé, ya, ¿verdad? Ya pasamos por muchos estados de ánimo que nos debilitan. Y mire, para que un guerrero vaya a la guerra, tiene que ir con toda su fuerza. Y tiene que ir al campo de la batalla. Y tiene que pelear. ¿Sí? Por algo Dios llamó a Josué. ¿Sabe por qué? Porque Josué estuvo con Moisés en el campo de batalla. Moisés le enseñó a Josué, aunque no le enseñó. Él estuvo en el lugar y viendo aprendió. ¿Sí? Y una vez que él estuvo ahí y que estuvo sirviendo y que a donde me mandes, Moisés, y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, ¿verdad? Él aprendió. Entonces ahora Dios lo escogió a él para continuar lo que él había empezado con Moisés, para terminar lo que él quería hacer. Entonces tú y yo estamos iguales. Aquí Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios tuvo que encontrar en Josué cualidades como el ser una persona dócil, de obedecer, de servir, de hacer. Y aquí le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese, usted recordará que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio los estatutos, les dio los mandamientos, les dio Dios leyes. Y dice aquí en el versículo, bueno, todavía no llego allí. Sí. Dios le da estas leyes. Y yo investigué. ¿De qué me sirve una ley? ¿O de qué es? Permítame. Y investigando en el diccionario, el significado de ley es dirección, instrucción, reglamento, regla, principio, mandamiento. El Señor le dio mandamientos y estatutos para que el pueblo de Dios, cuando entrara a la tierra prometida, tenía que continuar con lo que Dios le había enseñado a Moisés para que le enseñara al pueblo, y Josué tenía que seguir reafirmando lo que Dios le dio a Moisés. ¿Qué es una ley? Dirección, instrucción, reglamento, regla, principio, mandamiento. Tú y yo, en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos que tener leyes. Si tú y yo no aprendemos la palabra, ahorita vamos ahí, dice aquí en el versículo 7, le dice, esfuérzate y sé valiente con la ley de Dios, no se aparte hoy. Dice aquí en el 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes
dice, de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué queremos todos? Ser prosperados, ¿sí? Queremos prosperidad. Pero Dios aquí le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Pero ¿de qué no nos tenemos que apartar? Bueno, aquí vemos en el siguiente versículo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todos sabemos que el libro de la ley lo conforman 5 libros que están en la palabra de Dios. Los 5 primeros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. ¿Sí? Esos 5 libros son los que son la dirección, la instrucción, los reglamentos, los principios de Dios, y sus mandamientos están en esos 5 primeros libros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que leer estos libros no de carrerita. Tenemos que leerlos con cuidado, tratando de entender, porque son instrucciones, porque es reglamento, porque allí hay reglas, porque allí hay normas, ¿sí? Que nos van a enseñar qué cosas debemos de hacer o qué cosas no debemos de hacer. Tan fácil como este ejemplo que le voy a dar. Si conocemos los 5 mandamientos, digo los 10 mandamientos, hay 5 mandamientos. Si conocemos los 10 mandamientos, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlos y obedecerlos. Porque si yo conozco de los 10 mandamientos y no los respeto y los quebranto, quebrantarlos es desobedecerlos. Si yo sé, vamos, les voy a poner de los últimos. No robarás. Y yo me robo, ¿verdad? Algo que no me ha costado, porque robar es tomar algo que no me ha costado y llevármelo a mi casa. Yo estoy quebrantando un mandamiento, yo no estoy obedeciendo al no robarás, ¿verdad? Si yo de los 10 mandamientos ando codiciando lo de mi hermano, de mi prójimo, ¿verdad? Ay, tu sirvienta es muy buena, ¿no me la quieres dar? Ay, me gusta eso, ¿me lo das? A mí se me vería mejor, y cosas así, ¿verdad? Nosotros quebrantamos los principios, los mandamientos. Nosotros al conocerlos tenemos que ponerlos en práctica. Dice aquí, nunca. Cuando Dios usa la palabra nunca, quiere decir que Dios está firme. Te está diciendo, no. ¿Cuántos de ustedes a sus hijos le han dicho algo así como, nunca, nunca qué? Nunca hagas eso. Nunca digas una mala palabra, ¿verdad? Nunca desobedezcas. O sea, no se me ocurre ahorita los nunca. Ayer estaba pensando muchos nunca. Pero dice nunca. Cuando Dios dice nunca, fíjese la instrucción después de que Dios le da la instrucción de vas a sacar a este pueblo, vas a cruzar el río y vas a pisar esa tierra y esa tierra es tuya. Yo se las entregué, yo se las di. Pero la siguiente instrucción fue esfuérzate y sé valiente. Y luego la siguiente instrucción fue no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿De qué? De la palabra, de los mandamientos, de las leyes, de los principios que Dios les enseñó. Y luego les dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, todo lo que viene en los mandamientos, en los estatutos, que vienen en la palabra de Dios, nunca se debe de apartar de mi boca. Nuestra manera de hablar debe de estar llena de la palabra de Dios. Nuestras pláticas, cuando dice nunca, ¿verdad? Deben de ser de lo que Dios nos está enseñando. Nuestra manera de hablar debe de hablar porque dice nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda y menos por el centro, no se puede, ¿verdad? Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego dice aquí, dice le voy a leer lo que dice aquí, significa, hablando de la ley,
Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, conociendo que el significado de ley es dirección, instrucción, reglamento, regla, principio, mandamiento. Significa que tenemos una regla de conducta que emana de una autoridad que se revela al corazón o se impone exteriormente. Puede proceder directamente de Dios por revelación sobrenatural audible, ¿sí? Recordemos que Dios hablaba cara a cara con Moisés y eso era una instrucción que Dios le daba directamente a Moisés. Muriendo Moisés, la instrucción ahora era con Josué, ¿sí? Porque Dios no iba a poner un líder y luego otro y otro, ¿verdad? Él se dirigía a una persona, muriendo él, escogió a Josué y le da la instrucción de continuar con lo que Dios le había enseñado a Moisés. No le dijo, ahora va a ser otro reglamento, ahora van a ser otras instrucciones. No, vas a continuar con lo que yo le dejé en el libro de la ley. Hasta mencionó en el versículo 7 que mi siervo Moisés te mandó. Allí cuando dice te mandó, me da la idea de que Moisés se alineó a los principios de Dios y sobre esos principios mandó a los siervos que trabajaban con él para la obra de Dios. Nosotros como iglesia, como una familia en Cristo, nos tenemos que mover todos en los mismos principios, en los mismos reglamentos. Porque si tú y yo no lo hacemos, entonces nosotros nos estamos revelando a la autoridad de Dios, ¿sí? A los principios, al reglamento que está, ¿dónde? Aquí en su palabra. Entonces, recordemos que Dios lo que quiere es que estemos unidos y que Dios quiere bendecirnos. Dice aquí, cuando terminamos aquí, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando nosotros no estamos en el mismo reglamento, en la misma dirección, en la misma instrucción, pues Dios no puede prosperarnos, ¿verdad? Porque recordemos que los principios de Dios traen bendición a nuestra vida. Y yo le voy a recordar algo, mire, yo me acuerdo cuando me alivié de mi primera hija, ¿sí? Y yo le voy a hablar de un principio que cuidé y guardé en mi vida. Yo me casé y me guardé para mi esposo, ¿sí? Cuando yo me estaba aliviando de mi primera hija, la trabajadora social me empezó a hacer muchas preguntas. Y una de esas preguntas me dijo, ¿a qué edad empezó usted a tener su vida activa sexualmente? Y yo le dije, a tal edad. Entonces ella hizo cuentas, dijo, no, ya dígame la verdad. Sí, yo me cuidé, yo me guardé y en el mero momento de mi alumbramiento, ahí me estaba pregunta y como 5 veces me preguntó, ya dígame la verdad, ¿en qué momento empezó su vida? ¿Y en qué momento, verdad? Pues hasta, no es que no le creo, es que esto ahorita ya no es así. Esto no, las chicas de ahora, a la primera ya se van con él, ¿verdad? Con el galán, si no es con el galón. Y ya, ¿verdad? Sueltan prenda. Y yo le dije, no, porque yo tengo principios. Así le dije, ¿verdad? Yo amo a Dios, conozco de Dios, me aparté para Dios. Y dice, no, es que no le creo. Pues lo siento mucho, pero así es. Entonces, fíjense qué hermoso que la gente que no conoce de Dios conozca personas con principios, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser parte de enseñar a la gente que está fuera en el mundo y que tú les dices, ¿verdad? Yo me aparté hasta que me casé. No, la chica me dijo, no, eso no es posible.
Pues en mí sí, yo le dije a la señorita, ¿verdad? Y en medio del parto yo estaba ahí con esa plática, nunca se me ha olvidado. Pero tú y yo tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y quiero decirte algo, muchas de las veces tú y yo le vamos a enseñar a nuestros hijos principios, ¿sí? Y ¿sabes qué? Lo tenemos que hacer ya, porque estamos viviendo tiempos donde en este mundo la gente mala les está enseñando a nuestros hijos, y no nada más la gente, porque también viene en el internet, vienen las redes sociales, que buscan que nuestros hijos no respeten los lineamientos, los reglamentos, las instrucciones, la dirección que tú y yo como padres les damos. Y lo primero que ellos van a buscar es que nuestros hijos no nos obedezcan, que nuestros hijos hagan lo que quieran, porque esas son las corrientes de este mundo, ¿verdad? Que nuestros hijos no nos obedezcan, que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Y tú y yo tenemos que estar alertas. Yo quiero decirte, mujer, como mamá, como mujer de Dios, que siempre estés supervisando lo que tus hijos están viendo en internet. Porque yo recuerdo en un tiempo cuando mis niñas estaban chiquitas, que vi una página donde les decía algo así como que cuidaran su privacidad, que sus padres no tenían por qué ver lo que ellos hacían o decían. Entonces, ellos pueden estar metidos en páginas que no convienen y que te van a poner en su contra, y va a llegar un momento, porque eso es lo que busca el diablo, que tú no enseñas a tus hijos, que tus hijos no tengan una instrucción, que tus hijos no tengan leyes. ¿Sabes que una persona sin ley es como un caballo que va a ir a desembocarse en cualquier lado? Entonces, tú y yo necesitamos darle a nuestros hijos leyes, mandamientos, estatutos, dirección, instrucciones, reglamento, principios, mandamientos, ¿sí? Y Dios se sirvió de Moisés para comunicar su ley, la de Dios, en Moisés, ¿sí? Todos sabemos que el pueblo de Dios escuchó la promulgación de esta ley, ¿sí? De las leyes de Dios, de sus ordenanzas, para salvaguardar los derechos de los hombres, que inspiran a estas personas a tener una conducta individual rumbo a la santificación, ¿sí? El primer punto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nosotros tenemos que leer la Biblia, meditar en ella y pensar en ella, ¿sí? Dice en el siguiente punto, meditar de día y de noche. Cuando nosotros meditamos de día y de noche, yo busqué la palabra meditación. Dice, la palabra meditación bíblica implica reflexionar en asuntos provechosos como las cualidades de Dios, sus normas o sus creaciones. Cuando tú y yo leemos la Biblia, tenemos que pensar, ¿qué nos está enseñando Dios? ¿Sí? Eso es meditar. Si tú lees un capítulo, tú tienes que pensar, ¿qué me está enseñando Dios en este capítulo? ¿Verdad? Meditar es pensar en lo que Dios me está proporcionando en esta palabra. Le voy a repetir, la meditación bíblica implica reflexionar en asuntos provechosos, como las cualidades de Dios, sus normas o sus creaciones. O sea, Él nos dio muchas cosas en la palabra, mandamientos, ordenanzas, vivencias, para que nosotros aprendamos de una vivencia, de un testimonio de una persona. Si tú ves en la Biblia hombres y mujeres que buscaron de Dios, que tuvieron comunión con Dios y cometieron errores, no es para exaltar los errores, es para aprender de ellos, de sus errores, para adquirir sabiduría y dirección de Dios, ¿sí? Dios siempre llevó a estas personas a avanzar en el reino de Dios. Nunca se perdió
usted recuerda, bueno, se perdieron personas, pero fueron decisiones personales, ¿verdad? Que decidieron andar en otro camino, no en el camino de Dios. En el Salmo 119, 15 y 16 me dice, en tus mandamientos meditaré, ¿sí? Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí el salmista está diciendo, Salmo 119, 15 y 16, dice que va a meditar en sus mandamientos. Tú y yo tenemos que leer la Biblia y pensar en lo que Dios me está enseñando en su palabra. Dice aquí, meditaré en tus mandamientos. Consideraré tus caminos. Considerar es que yo vivo así, pero ¿sabes qué, Señor? Es verdad, yo debo de corregir mi vida. Antes mi camino era este, pero hoy va a ser este porque tú me estás enseñando en tu palabra que debo corregir mi manera de vivir. ¿Sí? Yo leo la Biblia y yo debo de pensar, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy desviando, estoy haciendo esto que no es correcto, la Biblia dice esto, entonces yo tengo que corregirme en esto. Eso es considerar cómo son mis caminos, dice el Señor en su palabra, que mis caminos no son los caminos como los míos, ¿verdad? Son más altos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que considerar cómo ando yo y cómo debo de andar. Todos sabemos en algún momento de la vida, esto hice y no lo debí haber hecho. Entonces tengo que considerar lo que Dios quiere para mí y corregir mi camino. Dice Salmo 145:5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Nosotros tenemos que aprender a meditar en las maravillas de Dios. Que Dios sanó, que Dios libertó, que Dios bendijo, ¿sí? Que estamos sanos, que estamos vivos, ¿verdad? Dice aquí, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Aquí la palabra de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tú y yo debemos de pensar día y noche, todo el día, las 24 horas, ¿sí? De 7 días de la semana debemos de meditar día y noche en las maravillas de Dios. ¿Cuál sería una maravilla que tú exaltaras de parte de Dios? Qué bonito día, qué aire tan bonito, podemos respirar. Qué maravilloso es Dios, el cielo, ¿verdad? Pinta tu gloria. ¿Qué más podríamos exaltar? Hay que ver lo bueno. A veces enfocamos nuestros pensamientos a lo malo, pero ¿cuántas cosas podemos decir que son hermosas? Sí, ay, qué rico, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Tengo un techo donde vivir, que comer, salud, la vida, ¿verdad? Abrir, gracias. Le digo yo que te levantas y dices, gracias Dios por este día, ¿verdad? Tenemos que empezar a disfrutar de la gloria de Dios que nos da salud, que nos da vida. Y dice, dice en el siguiente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando habla de guardar, el significado de guardar es recibir la enseñanza de su palabra. Porque recuerda que Dios dice en muchas porciones de la palabra, para que guardes y pongas por obra, ¿verdad? Para que guardes y enseñes, para que guardes y la vivas, para que guardes y hagas. Bueno, guardar significa recibir la enseñanza de su palabra.
Si tú no recibes la enseñanza de la palabra, no la estás guardando. Yo creo que hay gente que hasta contra Dios pelea resistiendo a su palabra. Cuando Dios ve que tú y yo resistimos a guardar la palabra, pues Él no puede hacer nada, porque Él no nos obliga a recibir la enseñanza de su palabra. Pero cuando tú la recibes y tú la guardas, empiezas a meditarla y luego a guardarla que hay en tu corazón, y es muy fácil vivirla, ponerla en práctica. Sí, porque tú estás recibiendo la enseñanza y tú estás esperando en qué momento la vives, ¿verdad? Dice, también el significado de guardar es tener el conocimiento de lo que Dios quiere para mí. Cuando tú lees la Biblia y tú te identificas, tú sabes que Dios quiere eso para ti. Cuando yo entiendo y acepto la palabra de Dios y la vivo y la pongo en mi estilo de vida, eso es guardar su palabra y hacerla. Recordemos el ejemplo del joven rico de Lucas 18, del 18 al 30, que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, tus mandamientos he puesto en práctica, los he guardado desde mi juventud. O sea, ya era un hombre maduro, ¿verdad? Porque dijo desde mi juventud. Quiere decir que desde su juventud él empezó a conocer los mandamientos de Dios. Él empezó a conocer las leyes y los principios de Dios. Él empezó a recibir reglamentos de Dios, principios de Dios. Pero dijo, Jesús le contestó: pero una cosita te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Mas este joven rico se fue y se fue muy triste. Y Jesús preguntó por ese joven y dijo: ¿dónde está el joven rico? Y contestó Jesús: qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Y este joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Prefirió irse con sus riquezas que seguir a Jesús. Y tú y yo a lo mejor a veces le damos más importancia a otras cosas que seguir a Jesús. Dice aquí, después de que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, diga entonces conmigo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas quieren que Dios la prospere? ¿Cuántas quieren que todo lo que hagas te salga bien? Entonces, así va a ser si tú y yo guardamos los mandamientos de Dios, los principios de Dios. Y yo te quiero animar a que te levantes de tu lugar y terminemos orando, pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero ser esa mujer. Levántate de tu lugar. Yo le animo que se levante de su lugar. Si estás ahí en tu casa, todos queremos que Dios nos prospere y que todo lo que hacemos nos salga bien. Señor, nosotros queremos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra, Señor. Sabemos que necesitamos aprender de tu palabra. Queremos las añadiduras, Señor, pero sabemos que la condición es buscarte cada día. Es depender de ti, confiar en ti, Señor. No en nuestros logros, no en nuestras capacidades, sino en buscarte, Señor. Padre, yo quiero pedirte, yo quiero en primer lugar hacer un llamado. Mujeres que se habían desanimado y habían dejado de orar por algo importante. Yo quiero pedirte que pases aquí al frente del altar y que tomes un nuevo esfuerzo
como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pasa aquí enfrente. Yo te pido, hermana, hermano, que están ahí conectados. Si tú te habías desanimado, si habías perdido las fuerzas, si habías pensado que Dios no te oye, que te ha desamparado, que te ha dejado, ven aquí enfrente y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y dile al Señor, me había desanimado, me había perdido fuerzas, pero hoy, Señor, aquí estoy renovándome contigo, mi compromiso contigo, Señor, de orar. Yo quiero decirte, mi amada hermana, yo me he desanimado en una petición, pero yo sé que Dios cumplirá en su tiempo, en su momento, lo que le he pedido. Y de igual forma te lo digo a ti, mi amada hermana, Dios te escucha. Dios escucha tu oración, tu petición. Solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante. Levántate en fe, como le dijo Dios a Josué: levántate y cruza el río Jordán. Cruza ese río que te ha desanimado. Cruza esas emociones que has sentido en tu corazón y en tu mente. Dile al Señor: renuncia a todo pensamiento negativo, renuncia a todo desánimo, Señor. Y hoy yo cruzo el río contigo, Señor, tomada de tu mano. El Señor está del otro lado del río y extiende su mano para decirte: ven, hija. Solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Y Señor, yo te ruego que nos ayudes, Señor, en las peticiones que hemos dejado de hacer, Señor. Yo confío en ti, Señor, en la oración que he puesto tiempo atrás y que voy a retomarla, Señor. No me cansaré, porque tú me darás nuevas fuerzas. No me desanimaré, porque tú traerás un nuevo aliento. Tú traerás fuerzas a mi corazón y a mi pensamiento, y derribaré todo argumento y todo aquello, Señor, que se ha levantado para cansarme y no seguir orando por mi esposo, por mis hijas, por mis hijos, por mis hermanos, mis hermanas, mis padres, Señor, por las personas que tenemos que estar intercediendo, Señor. Yo me levanto en obediencia, así como lo hizo Josué, Señor, para seguirte, para seguir a la tierra prometida, Señor. Nosotros vamos contigo, Señor. Solamente te pedimos, Padre, no te olvides de nuestros seres queridos, Señor. Levántalos, llámalos, Señor. Toca sus corazones, toca sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo me levanto, Señor, con el poder de tu fuerza. Yo me levanto con el ánimo y el aliento que viene de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, te animamos, Señor, a venir hacia nosotros. Oh Señor, te invitamos. Te recibimos en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor, porque necesitamos esas fuerzas, necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu fortaleza, de tu fuerza, Señor. Oh Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Enséñanos a profundidad lo que está escrito en el libro de la ley, en el libro de esta vida, Señor, de la vida eterna que tú nos estás entregando. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú harás. Señor, testificaré
de lo que tú vas a hacer, Señor. Hablaré, Señor, de tus promesas, de los milagros, de las maravillas, de las sanidades, de las liberaciones, Señor. Oramos por los varones, Padre, que se van a ir al retiro, Señor. Tócalos, tócalos, Señor. Quita el pecado de sus corazones, de sus pensamientos. Quita todo espíritu de burla. Quita todo espíritu de engaño. Quita toda apatía, todo desaliento, todo desánimo, Señor. Derriba, derriba, Señor, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento. Señor, libera a esos hombres, Señor, que van a ir al retiro. Señor, desarma al enemigo, porque tú eres poderoso guerrero, Señor, el Rey de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Rey de la gloria, el que hará, el que libertará, Señor, a estos hombres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor. Enviamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, Señor. Pero te pedimos, Padre, que intervengas en sus corazones, en sus vidas, Señor, que entreguen sus vidas, que se rindan ante ti por completo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quita toda religiosidad, toda apariencia, todo engaño, Señor. Toda obra de las tinieblas sea derribada en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús enviamos, Señor, enviamos tu palabra, Señor, de sanidad, de libertad. Señor, necesitamos que nuestros esposos se levanten con una convicción de ser hombres, siervos de Dios, apartados para ti, para toda buena obra, Señor. Señor, los ponemos en tus manos. Señor, te rogamos por los servidores, que tú uses sus vidas, sus corazones, Señor. Padre, llénalos de tu presencia, dales nuevas fuerzas, dales discernimiento, Señor. Dales de tu Espíritu Santo, Señor. Ellos van a la guerra, pero vienen triunfantes, Señor, de regreso, Señor, cantando y alabando tu precioso nombre, Señor, cantando las maravillas y la gloria tuya, Señor, declarando, Señor, tu grandeza y tu gloria, Señor, que se establece en sus vidas y en sus corazones. Señor, gracias, porque tú los traerás libres, libres, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de levantarnos contigo, Señor. Gracias porque no nos desamparas. Gracias porque no nos dejas solas, Señor. Gracias porque tú estás de nuestro lado para levantarnos. No tenemos miedo, Señor, porque nadie nos podrá hacer frente. Nadie nos podrá hacer daño, Señor. Y todo espíritu que opera detrás de ellas sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de opresión. Fuera, te vas en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de tristeza, de opresión, de depresión. Fuera, te vas en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de depresión. Fuera, fuera, te ordenamos que salgas en el nombre de Jesús. Fuera, no tienes parte ni suerte en estas hijas de Dios. En el nombre de Jesús nos levantamos como unas mujeres, Señor, que creemos a tu palabra y a tus promesas. Señor, nos aferramos a ti, Señor, porque tú no nos dejas y no nos abandonas. Cuando fuiste crucificado dijiste, Señor, que no nos desamparas. Oh Señor, gracias porque tú no nos desamparas. Tú estás con nosotros. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro castillo, nuestra torre fuerte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada en el cielo y en la tierra. Nada nos podrá separar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Levanta a tus hijas, Señor. Dales nuevas fuerzas. Dale una fe nueva, Señor. Una fe fuerte, firme, Señor.
que nada pueda derribar a estas hijas tuyas, Señor, que tú las trajiste hoy para tomar esas vitaminas del cielo, Señor, esas fuerzas nuevas que tu Espíritu Santo trae a nuestras vidas, no importando lo que está sucediendo, no importando lo que estamos viendo. Vamos a ver tu gloria, Señor, vamos a ver tu grandeza, vamos a ver los milagros y las maravillas hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos, Señor. Nos levantamos para ti, Señor, creyendo con un corazón sincero y genuino contigo, Señor, caminando tomadas de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Te alabamos, Señor.